Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Inmobiliario de Spy Podcast de Agencia Spy. La tecnología ha transformado tantos campos para la humanidad que los espacios habitados no le han sido ajenos. En muchas ocasiones, estos avances han derivado en mayor comodidad y utilidad para las personas. Por ejemplo, para buscar mayor calidad de vida o paliar diversas disfuncionalidades de personas que las padecen. Y de esto vamos a hablar, relacionando el hogar donde vivimos con un sistema que ya tiene más de medio siglo. Pero quizá, pese a su edad y continua evolución, no es muy conocido en profundidad. Bienvenidos al episodio Domótica, el hogar conectado. Buenos días a todo el mundo, a un nuevo episodio de Espacio Inmobiliario de Agencia Spy. En esta ocasión, y como habréis podido escucharme en la entrada del episodio, vamos a hablar de un tema que quizá pueda ser desconocido para muchos, pero que realmente tiene un montón de aplicaciones y ventajas en lo que son los hogares que habitamos. Estoy hablando de la domótica, y para ello he traído a un invitado que es un especialista en esta cuestión. Él se llama Carlos Minuesa, lo tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, encantado de estar con vosotros. Buenos días. Buenos días. Nada, nos vas a dar mucha información de valor para que los espectadores pues sepan de qué estamos hablando y qué beneficios puedan tener aplicando un montón de sistemas de la domótica en sus hogares. Perfecto. La verdad es que las soluciones son múltiples y al trabajar con tantos actores en el mercado, pues sé un poquito lo que le aporta a cada uno. Iremos comentando. Muy bien, antes de nada vamos a hablar un poco de quién es Carlos y a qué se dedica. Yo, como siempre, memoria corta y lápiz largo y bueno, pues nada, voy a apoyarme en lo que tengo para comentar a lo que te dedicas, quién eres. Y bueno, tú eres experto en Building Automation y vivienda conectada en Legrand Group España. Correcto. Aparte, eres director técnico en instalaciones de domótica, especialmente interesado en la eficiencia energética y en la sostenibilidad. Eres asesor técnico, experto en optimización y aporte de valor añadido para residencial, hotel y terciario. Y bueno, te dedicas a muchas cosas, no voy a expandirme, pero me ha llamado la atención también que eres coach certificado por AECOP. Bueno, sí, la verdad es que es algo que parece totalmente ajeno a este mundo, pero el saber hacer las preguntas oportunas es lo que hace que luego, cuando hagamos una domótica para una vivienda, saber realmente lo que el usuario va a necesitar o las soluciones que va a requerir, con lo cual es interesante, sí. Muy bien, pues vamos a empezar, que como especialista tienes mucho que contarnos. Vamos a empezar por conceptos generales y bueno, ¿qué es la domótica? Así a grosso modo o bien explicado, para que la gente lo entienda. Pues a ver, la epigenética de la palabra ya lo dice. Domo es hogar y tica automático o autónomo, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de un hogar autónomo y hago hincapié y subrayo lo de la palabra automático o autónomo. Hay muchos dispositivos que se están vendiendo y la gente cree que es domótica, pero realmente si no aportan esa función automática no sería domótica, ¿vale? La domótica tiene varias funciones y básicamente trabaja sobre la parte de seguridad, sobre la parte de comunicación, sobre la parte de confort y bienestar, el tema de ahorro energético y aunque no se dice mucho también es muy útil para las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ya que pues, les facilita la vida del día a día. Entonces la domótica, si la trasladamos a edificios, estamos hablando de inmótica. Ya no es domótica, es inmótica, pero básicamente es esto. Sí, porque se ha puesto también ya, se ha actualizado estos sistemas dentro de lo que son la funcionalidad de los edificios. ¿Es verdad? ¿Lo he leído? Por supuesto, el tema de hoteles, lógicamente el coste eléctrico, el coste de energía que tenemos en edificios de este tipo, cuando el inversor es el que explota el edificio, le interesa ahorrar costes. Y entonces tener sistemas que automatizan el apagado de clima o el apagado de luces y todo este tipo de cosas, lógicamente, es una inversión, no es un gasto, es una inversión muy interesante para el cliente. Claro, como cualquier tema tiene su inicio y, bueno, podemos hablar de un poquito de historia, no mucha, pero yo creo que cuando empecé también a elaborar esta entrevista vi que esto es un movimiento que empieza en los años 70. Empieza antes. O antes, incluso, ¿ves? Pues nos vas a ilustrar. En todo caso, también lo podríamos emparentar con lo que ahora la gente
para que también lo case, entiende que es una casa inteligente. ¿Es así? Exactamente. Pues háblanos un poco de la historia, de los inicios de este movimiento. Pues la primera propuesta de vivienda domótica es en 1930 y son unas ferias de inmobiliaria en Estados Unidos, en Chicago, en San Francisco, varias ciudades, ¿no? Y es la primera propuesta de automatizar las viviendas. En realidad hasta 1950 no aparecen equipos, que son unos mecanismos que ya controlan la radio, puertas, motores, y ya es en 1950 donde están apareciendo estos productos. Lógicamente son productos totalmente exclusivos y que no están dirigidos al gran público, tanto por el coste, por el trabajo que requiere de instalar en una vivienda. La propuesta ya interesante que quiere hacer que la domótica se democratice, que llegue a todo el gran público, es la propuesta de X10, que son ondas portadoras. A través del mismo cable eléctrico que tenemos en la vivienda, del cable de luz, para entendernos todos, mandamos unas ondas que permiten conectar distintos equipos que hay en la vivienda, ya sean mecanismos, ya sean elementos que hay en el cuadro, para que comuniquemos los equipos y hagan las automatizaciones. Esta propuesta es muy interesante porque permiten que en instalaciones ya hechas podamos instalar domótica. Entonces, en el 75 ya se da un paso bastante importante. Claro, debe ser lo que leí yo. ¿Y en España cuándo aterriza este campo? A ver, en España realmente hasta el año 75 que llegan las X10. Si nos vamos a la parte de industria, porque aparte del X10, ¿cómo llega la domótica a la vivienda? La domótica llega por la parte de industria, almacenes logísticos que tienen cintas transportadoras donde hay mucha automatización. Entonces, hay gente muy especialista en el campo de la automatización que lógicamente sabe programar, sabe hacer mucha automatización y lo que hace es trasladar su conocimiento a la vivienda. Entonces, en las viviendas empiezan a instalarse sistemas que en realidad son industriales, son autómatas, son PLCs que están haciendo la automatización de la vivienda. Realmente está llegando por ahí porque no hay una solución específica, aparte de X10, no hay una solución específica para las viviendas. Entonces, esa introducción de la parte de industria en la vivienda hace que haya muchos PLCs, muchos autómatas que tienen protocolos distintos y se busca hacer una especificación única, que es la famosa KNX que conoce casi todo el mundo. La especificación se hace en 2002, pero se hace sobre estándares industriales o estándares anteriores que son de principios de los 90. Y lo que se hace es juntar EIB, EHS y Batibus, los tres buses, y hacer una especificación en 2002. Esto es un bus que viene de la parte industrial, que es un bus que tiene una tasa de transferencia bastante lenta, que para automatización es más que suficiente, y para conectar con todo tipo de dispositivos como videoporteros, sistemas de imagen, de audio, lo que se hace es añadir pasarelas que se comunican con el bus, porque el bus, como es industrial, no incorpora esos elementos. Luego hay otros fabricantes que hacen buses específicos para terciario y vivienda, como puede ser Ticino. Ticino se da cuenta que el bus de KNX no lleva esas características como el audio y el vídeo y genera un sistema que lleva audio, vídeo, datos, alimentación de los equipos en el propio bus, con lo cual podemos ir un poquito a la parte como X10, ¿no? En una reforma podemos instalar sin tener que hacer cuadros enormes porque van todos los actuadores. Y bueno, eso ha sido un poquito la evolución. Y en toda evolución también hay un acontecimiento, un hito que a lo mejor impacta mucho y la gente sí que realmente se da cuenta de que hay un campo como este que se llama domótica. ¿Puedes enumerarnos uno o dos que, por ejemplo, yo ahora veo que casi todo va por voz? Sí. Esto a lo mejor es un hito, ¿no? Pero anteriormente también ha podido haber alguno, no sé. Coméntame uno o dos en toda esa evolución. Como comentabas, el tema de la voz es una cosa muy interesante. De hecho, en algunas viviendas que hemos ido a asesorar al cliente o al arquitecto, que es el que hace la vivienda, hay una persona, por ejemplo, que es invidente o que tiene problemas de movilidad, o gente mayor que no sabe usar el móvil y le están, no quiero domótica, no quiero porque no me voy a aclarar con el móvil. Y el tema de la voz lo que ha hecho ha sido que pueda llegar a estas personas y puedan controlar por voz y están encantados. Por ejemplo, la 11 tenía un sistema que iba por voz, pero era un sistema muy, muy caro porque lógicamente lo desarrolló mucho antes que todos esos asistentes de voz y hoy en día pues todo esto se ha abaratado y ha llegado más lejos. Claro, perfecto. Y también ha irrumpido hoy en día en todos los ámbitos la inteligencia artificial.
Sí, sí. Pues nada, tiene también afección dentro de este campo la inteligencia. ¿Cómo lo está modificando? ¿Cómo lo está, no sé? A ver, por la experiencia que tengo, el tema de inteligencia artificial aquí yo veo que no casa, no casa. Cuando nosotros hacemos, y voy a poner ejemplos para que la gente entienda un poquito mi forma de verlo, a lo mejor ellos lo ven de otra manera. Cuando tú haces una vivienda con domótica, yo por ejemplo en mi casa tengo termostatos, tengo el control de clima en cada una de las habitaciones. Entonces, cuando yo me voy de casa, si el termostato marca más de 22 grados y empieza a incidir el sol, la alarma está activada porque yo no estoy en casa, la domótica automáticamente baja persianas para que la habitación no se caliente. Eso permite el confort de que la temperatura es más estable, con lo cual tengo un mayor confort, y cuando llego el aire acondicionado tiene que trabajar menos porque no tiene que refrigerar eso. ¿Vale? Eso es uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos, como puede ser que te haga de despertador a ciertas horas, etcétera, etcétera. Que luego Un montón de cosas. Un montón de cosas. Sí. Vale. Entonces, tener una inteligencia artificial que decide en un momento dado cosas que yo no tengo previstas es sorprenderme que mi casa haga cosas que no me espero. Vamos a poner que se baje la persiana y yo estoy en el balcón y haya decidido que como estaba dando el sol se iba a calentar la habitación, baja la persiana. Yo estoy en el balcón, me quedo fuera. Entonces, no quiero sorpresas de ese tipo. Vaya. Entonces, yo en la parte de Qué curioso, que la vivienda sea inteligente, sí tiene que ser inteligente, pero bajo los parámetros que marquemos nosotros, porque cada persona es un mundo, cada necesidad cambia y hay que tenerlo todo muy bien parametrizado. No queremos sorpresas que nos hagan tener una incertidumbre en la vida cotidiana. Claro. Tú has nombrado la palabra confort. Sí. Entonces, claro, este tema de la domótica viene a darle al usuario o al habitante de un hogar, de una oficina, comodidades. En concreto, ¿qué comodidades pueden ser? Supongo que muchas, pero... ¿Tenemos? son no mucho. Son infinitas. Al tocar todos los palos, por ejemplo, cuando hablo con arquitectos o decoradores, la parte de iluminación, sabéis, vosotros que trabajáis en el mundo audiovisual, la parte de iluminación es clave. Entonces, cuando hacen un decorador, un interiorista, un arquitecto hace una estancia donde hay 3 tipos de iluminación, la general, la decorativa y la de balizamiento, y entonces en un salón o un comedor puedo tener varias necesidades y puedo tener muchos tipos de luces. Claro, eso me obliga a tener muchos interruptores para encender luces, al final nunca vas a generar el ambiente correcto. Con la domótica, ¿qué hacemos? Simplificar todo eso, porque en realidad vamos a hacer varias escenas, una para comer, que ya va a ajustar la luz en la mesa, va a poner las luces de balizamiento, va a generar ese ambiente con el que el arquitecto ha trabajado para que estemos a gusto, para generar hogar, ¿vale? Con una sola pulsación, no voy a tener que estar regulando punto a punto, es mucho más cómodo. Cuando me voy de casa, no tengo que ir bajando persiana a persiana por toda la casa y verificando si las luces están apagadas, apagando el clima, apagando la tele. Todo esto funciona simplemente al activar la alarma. Cuando activo la alarma, todo entra en modo reposo, ¿no? Aparte también para la parte de ahorro energético. O cuando llego cargado a casa con bolsas, pues mi casa, por ejemplo, si tienes un unifamiliar, abres la puerta de fuera, te detecta, si es de noche ya enciende las luces, no tienes que ir pulsando botones, con lo cual no tienes que ir dejando bolsas. Bueno, hay claro, y esto se puede ampliar incluso, yo sé que hace tiempo, al tema de la programación, por ejemplo, de sistemas de refrigeración, aires acondicionados, pero igual también a electrodomésticos, ¿no? Sí. Llamemos nevera, llamemos, no sé si microondas, sí. ¿Es así? Sí, hoy en día se está integrando y eso sí que nos lo ha dado también los asistentes de Google, porque antes cada fabricante... mira, vamos a hablar de eso en la siguiente pregunta. Claro, antiguamente cada fabricante tenía su protocolo, ¿no? KNX es un sistema abierto que nos permite entrar, pero hay que poner pasarelas para controlar cualquier cosa. Hablábamos de Ticino, también es un código abierto, tiene OpenWebNet que nos permite atacar, pero cada fabricante de electrodomésticos o tal tenía su sistema. Ahora mismo estamos haciendo una vivienda aquí en la Pobla de Valbona que tiene una nevera que lleva una pantalla gigante, lleva el control y quieren controlar toda la casa. Como está conectada con Alexa, al mismo tiempo se conecta con la domótica y tienes todo el control en un único aparato. ¿Vale? Y las notificaciones te llegan claro. De forma transparente al móvil. Vale, pues hay una interactuación también con otros campos. Por ejemplo, se me ocurre el del interiorismo, que hace nada hemos publicado y estamos difundiendo un programa, un episodio dedicado a esto,
con Carlos, que lo conoces además, Sí, Carlos Díaz Cano, y él, cuando nos hablaba de su sector, decía que, bueno, que la calidad de vida que se puede dar dentro de una vivienda a una persona que la habita depende de muchísimas cosas, incluida la domótica. Efectivamente. Los asistentes virtuales, por ejemplo. Sí. No sé, yo he encontrado algunos que no me los conozco todos, pero bueno, ahora están muy de moda Alexa, Exacto. por ejemplo, Siri, Google Assistant o Bixby, he leído, ¿no? Bixby es de Samsung. ¿Cómo ellos, o sea, estos asistentes nos hacen de fácil y cómoda la vida? Me imagino que también para gente pues con disfuncionalidades, personas mayores, ¿no? O público en general. A ver, lo que ha hecho estos asistentes de voz es integrar en la parte de domótica, que era la parte de luces, persianas, enchufes, todo lo que conocemos de una parte eléctrica, lo que nos permiten es llegar mucho más lejos, porque ahora hay equipos conectados, como puede ser la romba, como puede ser la televisión. Entonces, cuando yo me voy de casa, le digo, ok, Google, me voy de casa, la domótica apaga todas las luces y tal, y la romba se puede poner a limpiar, de tal manera que cuando yo llego a casa, el piso está limpio, las temperaturas se han ajustado automáticamente, como hemos comentado antes. Entonces, bueno, los asistentes lo que nos hacen es ampliar todavía más todo ese tipo de automatización. Y hay mucha dependencia de la domótica con, me imagino, el sistema Wi-Fi, ¿no? Claro. A ver, depende. ¿O no? Depende. Si nosotros queremos interactuar en ese momento con la domótica, lógicamente necesitamos Wi-Fi, y aquí entrábamos antes en la parte de que funcione de manera autónoma. En el momento en el que yo quiero ver en mi casa si está sucediendo algo, quiero interactuar, necesito conexión Wi-Fi. Por supuesto, si no estoy Wi-Fi o 4G o el 5G. Sí, lo que haya. Necesito conexión con casa. Pero hemos dicho que la domótica tiene que funcionar de manera autónoma, automática, si no, no es domótica. Es decir, yo no tengo que preocuparme ahora si incide el sol en mi casa, se va a bajar la persiana cuando corresponda. Si hay una fuga de agua, se va a cortar el agua automáticamente. Y si hace un vendaval de viento, se recogen los toldos. Yo no tengo que estar mirando por la ventana para ir corriendo a darle al botón. Eso no es domótica. Hay mucha gente que, como bien dices, dice, ah, no, tengo un mando que esto ya he domotizado o desde la aplicación lo hago. No, perdona, eso es telegestión, pero no es domótica. Entonces, el asistente lo que permite es telegestionar y combinar todos los equipos. ¿Vale? Y el Wi-Fi hace falta para conectarnos en un momento, pero las programaciones de mi rutina diaria, por ejemplo, cuando yo llego a casa, si ha atardecido y abro las puertas, me va encendiendo las luces progresivamente por donde voy andando para no tener que ir pulsando los interruptores, eso va de manera automática, me da igual que haya Claro, Wi-Fi que no. esto también lo vemos ya desde hace un tiempo en la inmótica, ¿no? En los edificios, ¿no? Que conforme vas pasando espacios, se va apagando o encendiendo la luz. Se van apagando, se van encendiendo, van regulando intensidad también para, hoy en día la normativa obliga a que cuando estás pegado a ventana haya una regulación, y todo eso tiene que ir de manera automática. En ese momento el Wi-Fi es indiferente. El sistema, la vivienda es inteligente porque está funcionando de manera autónoma. Claro. ¿Vale? Hace un tiempo también me di cuenta viendo publicidad, yo trabajo en el campo de la publicidad, de que había, por ejemplo, sistemas donde entraba un ladrón en un local o lo que sea y todo se cerraba herméticamente. Vamos a hablar de temas de seguridad. Sí. ¿Qué importancia tiene la domótica en estos temas, ¿no? ¿Qué dispositivos, digamos, son los que actualmente digamos, se instalan o...? Bueno, para el tema de seguridad, lógicamente, es algo que nos preocupa a todos en nuestras casas, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de intrusión, pues intentar ya no que cuando estén dentro salte la alarma. Intentamos evitar que entren, por ejemplo, con los videoporteros que tenemos conectados, que te salta la llamada al móvil, respondes como si estuvieras dentro de casa, con lo cual parece que hay alguien dentro y impides, en algunos casos, que puedan entrar. La domótica también simula presencia, encendiendo el audio, subiendo alguna persiana, encendiendo alguna luz por la noche de manera automática, lo que hablábamos. No tengo que estar pendiente cuando estoy en el hotel de Francia de voy a darle. Entonces eso también genera sensación de que está ocupada la vivienda para dar seguridad. Y luego lo que hablábamos, corte de agua, detección de humo, cualquier incidencia que haya. Hemos visto que saldrá el tema de detectores de humo aquí, que es uno de los apoyos que tenemos. De hecho, desde el incendio de Mislata es algo que está muy está en boga, claro. También tenemos detectores de calidad de aire para cuando el aire se vicia mucho dentro de una vivienda, te da el aviso de que tienes que abrir. Todo esto son temas de seguridad que se pueden incluyendo en la... Son temas disuasorios, son temas de prevención, o sea, es muy importante esta cuestión. Se me ocurre al hilo, ¿y los que tenemos, por ejemplo, mascotas en casa, es un problema? Depende.
Hay detectores que no detectan animales de menos de 10 kilos. Si tu perro pesa más de 10 kilos sería un problema. Si es más pequeño, no. Hay detectores de otro tipo, entonces se pueden poner varios sistemas. Realmente cuando el intruso ya está dentro de casa, la alarma ya ha saltado y da igual. Entonces, a veces lo que se hace es poner, en este caso, detección perimetral o detección en los accesos, en puertas y ventanas. Porque una vez que ya está dentro, pues ya está dentro. Muy bien. Esto requerirás todo lo que estamos hablando de una programación. Entonces, ¿es incómodo esto o una vez te haces al tema produce lo que estamos buscando? ¿Una eficiencia, una comodidad, un confort? Es que esta es la clave. Aquí acabas de tocar la clave. Domótica se ha estado vendiendo muchos años, hay productos muy buenos, pero aquí el profesional es el que marca la clave. O sea, tienes que saber lo que quiere el usuario, tienes que saber preguntar para sacarle todo el jugo a eso, porque hay instalaciones domóticas que realmente se programa para que tú pulses y enciendes una luz, pero realmente no le das esa utilidad. Y el cliente tiene domótica, se ha gastado dinero y no está sacando partido, ¿no? Entonces, la clave es encontrar ese profesional que sabe programar todo para integrar con todos los sistemas para sacarle el máximo partido. Por ejemplo, ahora está el tema de las placas solares, que cuando tenemos autoconsumo, el derivar todo el consumo a cuando tenemos generación solar, por ejemplo, si tengo una moto eléctrica, un coche eléctrico, el calentador de agua, pues oye, cuando tengo generación eléctrica con las placas es cuando estoy activando los elementos para no tener coste, mayor sostenibilidad y menor coste para el usuario. Eso hace que se amortice también los costes de la domótica y en poco tiempo estés ganando dinero porque ya lo has amortizado, ¿no? Entonces es clave la parte de programación. Hay sistemas prácticamente plug and play, hoy en día con el tema de hogar conectado casi cualquier usuario se lo puede montar. No tienen la potencia que pueda tener KNX o que pueda tener el sistema My Home de Ticino, pero bueno, para determinadas automatizaciones sencillas está muy bien. Si vas a hacer algo o quieres algo más allá, sí que recomiendo que se contacte con un integrador, con alguien que tenga experiencia y que sepa recomendarte y automatizarte la vida. ¿Y ha irrumpido alguna funcionalidad actualmente en el mercado que pueda sorprender a la gente que diga, oh, esto me lo instalo yo o voy a hacer uso de esto? A ver, el tema de, por ejemplo, hogar conectado, que en los propios mecanismos llevan la electrónica y que cualquiera en su casa cambia un enchufe por otro y ya tengas el control, la programación horaria, pero volvemos a lo mismo, si no tenemos un sistema que está totalmente integrado, la inteligencia de la vivienda no puede ser muy inteligente. Si mi termostato de mi casa no está conectado con la persiana y no está conectado con la alarma, difícilmente va a ser inteligente la vivienda. Voy a controlar. Entonces, si vamos a algo más allá, es verdad que hay hogar conectado como el de Netatmo, que lleva muchos años ya en desarrollo y empiezan a tener automatizaciones muy interesantes, por ejemplo, para recoger todos cuando hace viento o para apagar luces cuando subimos persianas. Es verdad que se va aportando, pero realmente si queremos una vivienda inteligente habría que pasar a sistemas como KNX o como My Home de Ticino. Bueno, desconozco si hay otros sistemas, aparte de lo que tienen que ver con la domótica en sí, que pueden interactuar con ellos ahora actualmente. Sí. Si nos puedes poner algún ejemplo. Pues, por ejemplo, lo que hablábamos de la alarma. O sea, la alarma no tiene por qué ser domótica realmente. Cualquier sistema de alarma que tenga una salida de contactos nos puede dar una señal a nuestra domótica para que la domótica empiece a trabajar de otra manera. Es decir, me da una señal de que no estoy en casa, por ejemplo, hemos dicho lo de las persianas para el tema del confort y ahorro energético, pero hablamos también del tema de seguridad, de simulación de presencia. En el momento en que no estoy en casa, simula presencia y la casa está viva. ¿Vale? O mete el ahorro energético de cortar consumidores, etc. Entonces, podemos ir integrando elementos dentro de la vivienda. Que puedan interactuar con otros. Sí, las placas solares, ahora con el tema de inversores. Los inversores nos dan una señal cuando está la batería cargada, cuando podemos empezar a cargar el consumo en la vivienda, en fin, hay muchas soluciones que vamos incorporando. Esto sí que hace pocos años para acá. Entiendo que la implementación de estas soluciones se van a notar en nuestro bolsillo. Totalmente. Y creo que para bien, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuál puede ser el ahorro, la reducción de costes que podemos notar cuando todo esté en funcionamiento? Y si eso tiene que ver con algunas líneas concretas, como por ejemplo me has dicho placas solares, o no, o es con todo en general. Es con todo, pero evidentemente depende de lo que vayamos
integrando en el sistema, vamos a aportar más o menos. Desde luego, si tenemos placas solares, la parte de domótica es fundamental para amortizarla cuanto antes, porque vas a hacer todo el consumo cuando corresponde, calentar el agua, todo lo vas a hacer en ese momento, entonces eso es muy interesante. Pero también la amortización aparece con el tema de la termorregulación. Si tenemos la parte de termorregulación, el zonificar, hay también un ahorro muy importante. El tema de luces hoy en día con el tema de LED ha bajado, pero el tema del coche eléctrico está en boga, o una moto eléctrica, patinete, todos estos consumidores también podemos trasladarlo a tarifa nocturna, no necesariamente tenemos que tener placas solares. Tengo la tarifa que por mercado la noche regulado. es más barata, la tarifa por la noche normalmente es más económica, traslademos el consumo a ese momento. Yo no me tengo que preocupar, llego, dejo enchufado el coche y por la noche directamente carga con la tarifa más económica, con lo cual los equipos se amortizan rápidamente. Muy bien. Y tú también eres un experto no solo en la domótica, sino cómo influye en el medio ambiente y en la sostenibilidad. ¿Realmente perjudica o no, o es compatible con el, no sé, con el problema que tenemos ahora, que todo el mundo está con el medio ambiente, que lo estamos fastidiando? Vale, pues por un lado la parte energética creo que lo hemos ido dejando claro durante la entrevista, ¿no? El tema de ahorro energético es algo claro que te afecta a ti, a tu bolsillo, pero a todo el planeta también. Y luego está el tema de residuos. El tema de residuos también es importante. Cuando tú haces una vivienda domótica o un edificio domótico y tienes la gestión de iluminación o la gestión... Cuando cambian las situaciones en tu casa, por ejemplo, o en una oficina, tengo un espacio multiespacio y ahora quiero dividirlo. Simplemente cambiando la programación ya estoy cambiando las luminarias que se tienen que encender o apagar. No tengo que recablear, no tengo que hacer obra, no tengo que cambiar interruptores, con lo cual todos esos residuos también los ahorro. Estoy aprovechando ese mismo equipo, ese mismo hardware para otras circunstancias distintas, con lo cual eso también es sostenibilidad. Entiendo que entonces este tipo de sistemas no dejan una huella, digamos, muy fuerte, ¿no?, dentro de lo que es el medio ambiente. La dejarán, pero... Lógicamente al fabricarlo, pues esto es como la inversión económica, ¿no? Lógicamente al fabricarlo generas unos residuos que al final un mecanismo puede llevar, en el caso de Ticino, que los mecanismos van con los relés integrados detrás, que no hay que llevar todo el cableado a cuadro como en otros sistemas, se puede llevar o no, pero lo podemos integrar, con lo cual no generas apenas residuos, pero es que además se va a amortizar en el tiempo. Se va a amortizar porque cuando haya cualquier cambio de necesidad, oye, la persiana yo nunca la activo desde allí, la activo cuando entro en la habitación. Pues esto en una vivienda te tendrían que hacer obra, volver a cablear, meter el mecanismo detrás. Con domótica simplemente a esta tecla le dices, pues ahora en vez de controlar la luz de la mesita, contrólame la persiana y ya está. Y no has hecho ningún cambio ni ningún residuo. Correcto. Bien, tú, como hemos dicho al inicio, trabajas para Legrand Group España y entiendo que tendrás soluciones que están relacionadas con el campo de la domótica. Sí, de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles son más interesantes para ti y que el espectador pueda beneficiarse? Bueno, pues hay como dos vías, ¿no? La parte, he ido comentando, la parte de My Home, que es una domótica que vino a, pues fíjate, KNX hablábamos que era un bus propietario, bueno, industrial, y lo que hace Ticino es hacer un bus específico para terciario que aporta vídeo, audio, alimentación de equipos, todo en un único bus, con lo cual nos vale para reforma y vale para todo. Entonces tenemos esa parte de domótica que puede ir a edificio, puede ir a hoteles, puede ir a vivienda, es un sistema muy potente, y luego tenemos la parte de hogar conectado, que es que los propios mecanismos llevan su propia electrónica y se comunican vía Zigbee. De tal manera que cualquier persona en una reforma, cambiando lo que hemos dicho antes, cambias un enchufe, tu casa ya está conectada y a partir de ahí dices, ¿qué quiero controlar? La persiana, cambio ese mecanismo y ya está. Hablábamos de sostenibilidad. Me hago un sistema mini domótico, no tiene la potencia que un KNX o que un My Home, pero me hago una mini domótica sin residuos, sin costes, ¿vale? Entonces, Ticino y Legrand tiene ahí un producto excelente porque además tenemos un ecosistema. Netatmo era una startup que nació en 2011 y hacía producto IoT conectado para muchos fabricantes. Y Legrand adquiere Netatmo. Con lo cual tenemos cámaras de vigilancia, videoportero conectado, todo el tema de seguridad. Entonces tenemos un paquete, lo que hablábamos del tema de integración, que al final tiene que ir un poco todo conectado. Entonces ahí es verdad que, bueno, Ticino es una empresa que viene
del tema de mecanismo desde los inicios, Legrand también, y bueno, pues tenemos muchísimo. Muy bien. Luego pondremos tus datos si alguien quiere contactar contigo para hablar de todas estas cuestiones, pero entiendo también que trabajando en una empresa así abordáis proyectos. Me imagino que de particulares, tipo reformas o a lo mejor en obra nueva para constructoras, no lo sé, también para empresas, para oficinas. ¿Es así? Es así, es así. Vale, y cuando alguien llega y necesita esos servicios, digamos que lo personalizáis, ¿le asesoráis de qué manera? Bueno, nos pueden llegar por varias vías. Lo bueno que tengo es que al final hablas con el usuario final, hablas con el promotor, hablas con el arquitecto, hablas con el constructor, hablas con el instalador. De hecho, he dado formaciones a instaladores, con lo cual tocas todos los palos, desde la parte técnica a la parte de necesidades del usuario final o el inversor cuando hace apartamentos turísticos. Ahora hemos sacado, bueno, estaba saliendo el termostato en pantalla, sí. Hemos sacado un termostato que lleva el sensor de presencia para apartamentos turísticos, para que cuando la persona se va de la habitación directamente entra en reposo, ahorro energético, para que muchas veces llega el turista, deja el aire acondicionado puesto, se va a la playa a las 9 de la mañana, no vuelve hasta la noche y está el aire acondicionado puesto, ¿no? Hablábamos de ¿en cuánto se amortiza? Pues imagínate, en un sitio así se amortiza rápido. Claro. ¿Vale? Entonces, todos esos interlocutores te dan una visión 360 del tema y a cada uno, pues lógicamente le interesa una cosa. Al constructor le interesa que sea fácil de instalar y que no dé problemas, con lo cual tenemos un producto que en eso es perfecto. Al usuario final lo que quiere es qué me va a aportar, en cuánto tiempo lo voy a amortizar. Al promotor qué me va a aportar cara a la venta de viviendas o, por ejemplo, para personas con discapacidad, en los pisos que hay personas con discapacidad, qué le puedo aportar al cliente. Entonces, bueno, al final es asesorar a cada interlocutor de una manera o incluso al instalador si hay que darle formación técnica. Claro, has tocado el tema de la inversión, pero, por ejemplo, a un particular que esté interesado en este tema, ¿depende de lo que sean las instalaciones que requiera, tiene un coste u otro, o es algo que es realmente económico? Depende de donde quiera llegar. Si vamos abúndame un poco en esto. Claro, si vamos a la vía de hogar conectado, la solución es muy económica. La electrónica va en el propio mecanismo, no hay que hacer obras, no hay que hacer ningún tipo de cableado y eso es muy económico. Le va a aportar ahorro energético, le va a aportar tranquilidad porque tiene notificaciones en el móvil de cualquier evento que pase en la vivienda y dice no new, good news. ¿No? Pues si no tengo notificaciones es que está todo correcto en casa, con lo cual tienes un sistema muy económico que de hecho se está montando en promotoras en vivienda nueva, que sabes que ahí los costes lógicamente se miran muchísimo y se está montando hasta en promoción relativamente económica porque tiene un coste mínimo. Y luego está el usuario que quiere ir un poquito más allá, que sí que busca lo que hablábamos de una vivienda inteligente que me aporte ese confort y ya tengamos que hacer automatizaciones y tengamos que ir un poquito más allá. Lógicamente ahí el coste inicial es mayor, pero también el retorno puede ser bastante mayor y a medio plazo sale. ¿Hay ventajas fiscales para gente que, por ejemplo, instala por primera vez todo este tipo de... A ver, ahora mismo para el tema de eficiencia energética las ventajas son para el tema de aislamientos, para el tema de clima. Entonces, en principio, no hay para domótica que en principio sepa, no. En nuestra zona en la que trabajamos, no. Bueno, y para iniciados o quizá incluso gente que ya la use, ¿algún consejo que pudieras darle justamente al que empieza? Y otro, por ejemplo, no sé, si requiere algún tipo de... o mantenimiento o revisiones o algo a gente que ya la usa, consejos que podrías dar a este tipo de líneas de personas que lo usan. El tema tecnológico evoluciona muy rápidamente. Entonces, hay gente que se montó domótica hace unos años y a lo mejor ScanX o SmartHome son sistemas muy potentes, pero han ido saliendo cosas que se pueden actualizar y te pueden dar funciones de voz. Por ejemplo, en 2008, 2009 no estaban estos sistemas y hay gente que tiene servidores que no son compatibles. Simplemente cambiando un servidor puede tener esa función sin tener que cambiar lo que hablábamos antes, sin tener que actualizar nada más. Entonces, ¿qué le recomendaría a una persona? Que se asesore por gente especialista, gente que tenga experiencia, que haya tocado todo este producto, estas soluciones, porque le va a asesorar, le va a recomendar y va a sacar de partido a esa domótica. A mí concretamente me ha pasado alguna vez que ha llegado un cliente y te dice, mira, es que tengo domótica en casa pero la quiero quitar porque no la uso. Y dices, bueno, ¿qué domótica tienes, no?
Y Claro. después un KNX o My Home, y dices, pero si tienes ahí... Un tesoro, ¿no? Un tesoro. Ahí simplemente es programar para sacar jugo a lo que Jugo y tienes. partido, claro. Esto es como si compras un ordenador, el mejor ordenador del mundo, y no le pones software. Pues el ordenador será buenísimo, pero tú abres allí y no sabes. Pero ¿no crees que eso sacarle tiene que ver partido, también con a lo mejor cierto temor al desconocimiento de este tipo de Claro, sistemas? por eso el asesor te va a decir, oye, mira, cuando entres de casa, quieres que se te encienda la luz, y te va a ir recomendando y tú vas a decidir lo que quieres. A lo mejor es lógico hablar con un asesor para que te dé toda la información. Evidentemente. Y esto puede tener este coste o esto no tiene este coste. Yo te recomendaría esto. Lógicamente, cuando llevas muchos años, yo en mi caso llevo ya casi 20 años, lo comentábamos. Sí. Llevo casi 20 años en esto. Has visto muchos casos y sabes, pues mira, esto lo pondría. El otro día estuve en una vivienda que le han hecho un paisajismo exterior espectacular. Entonces tú estás en un salón, tienes ahí la piscina, los árboles, todo con una iluminación espectacular. Si no domotizas eso, ¿qué pasa? Pues que llega la noche, está todo oscuro y todo el trabajo que se ha hecho de paisajismo no sirve para nada. Pero si la domótica ya lleva el reloj astronómico que le permite saber cuándo ha oscurecido, para que encienda esos balizados, para que tengas todo eso en buen estado, y luego dices, oye, yo me acuesto a las 11, pues mira, a las 12 de la noche que se apague, que tampoco quiero. Pero sacarle partido a esas cosas a veces es simplemente programación. Y para eso está el asesor, para que le recomiende un poquito todo esto. Pondremos, como te he dicho, tus datos aquí para que puedan contactar contigo. Y bueno, Carlos, ¿hacia dónde transcurre o evoluciona cómo ves el futuro de la domótica? Vale. El tema, lo hemos comentado también un poquito, es la parte de democratización. Ajá. O sea, hasta hace no mucho la domótica pues tenía un coste significativo, que cuando uno se va a comprar una vivienda pues siempre te viene bien ese coste. El tema de hogar conectado lo que está haciendo es que el coste es muy bajo, con lo cual entra perfectamente en una instalación convencional con un coste mínimo. Es verdad que no es una domótica hasta ahora toda la avanzada que son los otros sistemas, pero es verdad que fabricantes como Legrand o como Ticino, con la parte de hogar conectado, que ya llevamos muchos años, estamos implementándole automatizaciones que nos permiten esta inteligencia. Además es el usuario el que puede programarse automatizaciones muy sencillas, de tal manera que lo que veo es que va a democratizarse. Ya dentro de poco no va a tener sentido hacer una instalación convencional, no va a tener sentido. Ajá. Porque el coste y la amortización, en menos de un año vas a tenerlo amortizado. Entonces no va a tener sentido hacer una instalación convencional. Además, el día de mañana vas a necesitar cualquier cambio y con un mecanismo inalámbrico vas a estar gestionando. Entonces aporta mucho más del poco coste que aporta. Entonces creo que la domótica va en ese sentido, ¿no? Todos los sistemas de hogar conectado que van a ir evolucionando hacia eso. Es un buen apunte, ¿eh? Parece un titular periodístico, pero te agradezco que lo digas, porque esto va a ser muy importante que lo escuchen los espectadores, sí, para que se pongan las pilas con estas cosas. De hecho, cuando tengo la oportunidad de hablar con los promotores y les explico pues, los costes asociados a implementar esto y lo que aporta, lo están viendo claro y lo están implementando, y eso que ellos no son los usuarios, que no son los que lo van a amortizar. Hay luego promotoras que lo usan como paquetes opcionales, ¿no? Como mejoras para que el cliente decida. Como instalativamente no cambia nada, ellos pueden hacer toda la instalación y cuando deciden qué viviendas han pedido el paquete, pues simplemente ponen los equipos electrónicos. Muy bien. Y por ir acabando esta charla tan interesante, esta conversación, te voy a pedir que hagas de gurú. Y a lo mejor ves así en el futuro, y ojalá pudieras abanderar eso, algún tipo de innovación emergente que va a ser la caña y bueno, va a aparecer en este campo y nos va a sorprender a todos. Pues, ¿tienes algo ahí en la cabeza que vislumbres que pueda pasar? Hoy en día el tema de inteligencia artificial, como bien decías antes, está en boga de todos. Pero lo que hemos hablado, yo no lo veo. No lo veo porque que mi vivienda actúe de manera autónoma completamente, sin cosas que me puedan sorprender, que no lo veo. Entonces, esa parte la descartaría completamente. ¿Qué veo? Pues que va a haber una integración completa con absolutamente todo, desde la tostadora, el horno, todo. Entonces, sí que va a haber esa integración, pero bueno, es donde nos estamos dirigiendo, tampoco hay que ser... ¿Y ves a lo mejor que no se concrete a lo mejor la innovación o esas nuevas no sé, soluciones emergentes que no sean exclusivamente en un espacio habitado o, por ejemplo, en instalaciones de oficinas, sino, por ejemplo, en una zona?
Sí, ¿En una zona concreta? Si donde hablamos... se incluya, por ejemplo, parques o temas que ver con la movilidad. Si pasamos ya de la parte, claro, es que estamos centrándonos en la parte de vivienda. Estamos hablando del futuro, Inmótica, no lo conocemos. Si vamos a la parte de inmótica, ahí sí que tendría más sentido, ¿vale? Ajá. Porque lo que hace la inteligencia artificial es ir recabando datos de uso, de no uso, y por ejemplo nosotros tenemos detectores que dependiendo de, por ejemplo, los pasillos de hoteles. Los pasillos de hoteles a las 2, 3, 4 de la mañana hay poca ocupación. Claro. Lo que se hace es, no se deja la luz apagada completamente porque tú abrirías la puerta y tendrías una sensación de inseguridad. Lo que hace es que baja el nivel a un nivel y cuando sales entonces ya te la sube. Okay. Tampoco para que no deslumbre a un nivel tal. Entonces, esa parte a lo mejor en la parte de edificios sí que es más usable, más útil. Muy bien. Pues no sé si quieres, por acabar ya, antes de despedir, comentar algo que no hayamos tocado y que digas, pues esto tiene relevancia y es bueno que lo conozca el espectador o quien nos está viendo. Podría poner muchos ejemplos que a lo mejor a los espectadores le pudieran... Pero bueno, al final son cosas específicas de cada uno. Entonces es simplemente que se dirijan a un asesor. Muchas veces estos asesores o estos integradores no son instaladores eléctricos en algunos casos, pero sí que asesoran muy bien al cliente y se apoyan luego en el instalador para hacer todo y hacer la configuración, y creo que ahí está la clave. O sea, la clave para que alguien de verdad tenga una vivienda que le pueda sacar y que esté a gusto, que copie sus rutinas diarias de tal manera que la casa funcione de manera autónoma, le dé ese confort y ese ahorro energético, es contar con ese asesor. Entonces, ahí acabaría mi intervención, mi recomendación. Pues bueno, Carlos, tocayo. Sí. Encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Estás en tu casa. Cuando quieras puedes volver. Gracias por darnos todas estas respuestas, que seguramente va a ser de conocimiento de valor para toda la gente. Y yo particularmente siempre aprendo también. Muchísimo. Te doy las gracias por venir a este capítulo y bueno, a ver si en otra ocasión también podemos volver a contar contigo. Con el tema que sea. Cuando queráis. Se puede hablar de parte práctica, lo que pasa es que lógicamente nos iríamos a una sí, das formación, esto es interesante, entonces también incluso que lo sepa también gente que nos está viendo que pueda estar relacionado con tu sector y sean empresas o cualquier cosa, también les puedes asesorar, claro que sí. Es que al final cuando explicas casos concretos, hay gente que ya se ve allí en su casa y está viendo el caso y es cuando dice, ostras, esto me interesa. Claro, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, esta es tu casa y voy a despedir, nada, vuelvo a emplazaros a un nuevo capítulo de Espacio Inmobiliario. Espero que hayamos podido darles información de valor, es el objetivo de este programa. Y bueno, siguen teniendo nuestros datos de contacto también por si están interesados, como Carlos, en participar con nosotros de aportar conocimientos, valor y bueno, encantado de que nos sigan. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.